Los secretos ocultos de Pío XII, el Papa que explotó. Pío XII, Papa de la Iglesia Católica durante casi 20 años, entre 1939 y 1958, desarrolló un papado muy controversial, marcado, según sus críticos, por la frialdad e indiferencia con la que habría observado la aniquilación y el daño sistemático al pueblo judío por parte del régimen de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, organizaciones judías han avalado que la Iglesia Católica, dirigida por Pío XII, salvó de la muerte a miles de judíos italianos, escondiéndolos en conventos y monasterios durante la Segunda Guerra Mundial. Los funerales de Pío XII registraron un momento desastroso en 1958, cuando el cadáver del Papa prácticamente explotó por un deficiente embalsamamiento. El mismo Papa había exigido que su cuerpo fuera preservado, con todos sus órganos, y una superficial preservación terminó en una catástrofe de imagen que avergonzó a la Iglesia. Los archivos de Pío XII, abiertos en 2020, revelaron también un hecho lamentable relacionado con México. El Papa conoció desde un principio las actividades sexuales depredadoras con niños y mujeres del sacerdote mexicano Marcial Maciel Degollado. ¿Cómo fue el día de la explosión del cuerpo del Papa Pío XII? ¿Por qué se empezó a descomponer su cuerpo? ¿Cómo fue la campaña de desacreditación de la KGB soviética contra Pío XII? ¿Por qué era el anticatolicismo en la Unión Soviética? ¿Por qué Pío XII nunca abrió el tercer secreto de Fátima? ¿Qué se reveló sobre Pío XII cuando se abrieron los archivos secretos del Vaticano? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo fue el día de horror cuando explotó su cuerpo? Antes de su velación, el cuerpo del Papa Francisco se sometió a un proceso de embalsamamiento temporal, conocido como tanatopraxia, con el objetivo de darle al difunto una apariencia más serena y natural, que dura hasta 10 días, dijo Andrea Fantozzi, fundador del Instituto Nacional Italiano de Tanatopraxia. Este método de conservación fue adoptado después de un desastre inesperado durante el embalsamamiento del Papa Pío XII en octubre de 1958. El método habitual de embalsamamiento suponía la extracción de los órganos, pero Pío XII dijo que él quería ser preservado completo. Tras una superficial preservación exterior con aceites y resinas, el cuerpo de Pío XII fue envuelto en celofán, y al cuarto día de la velación prácticamente explotó por la acumulación de gases en su interior. La visión del cadáver descompuesto y la profunda fetidez horrorizó a los presentes, que no daban crédito a lo que acababa de ocurrir con el cuerpo del vicario de Cristo en la tierra. ¿Por qué se empezó a descomponer su cuerpo? Pío XII murió el 9 de octubre de 1958 en la residencia de verano de Castel Gandolfo, en un cálido otoño, incluso en la fresca mansión veraniega a orillas del lago Albano. Después de la superficial preparación del cuerpo, este fue trasladado a la más calurosa Roma para una procesión y el velatorio. El calor aceleró la descomposición y putrefacción del cadáver ligeramente embalsamado, y al cuarto día de la velación literalmente explotó, produciendo desprendimientos en la nariz y los dedos, lo que obligó a poner fin a la exposición pública del cuerpo ante la multitud de fieles horrorizados. Según informes, miembros de la Guardia Suiza sufrieron trastornos e incluso se desmayaron por el hedor. La profesora de estudios religiosos de la Universidad de Pensilvania, Anthea Butler, dijo que el suceso marcó un punto de inflexión para la Iglesia, que quería hacer todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que esto no volviera a suceder. Y añadió, lo que la Iglesia quiere es poder presentar al Papa con dignidad, y eso no fue digno. Conocía las acusaciones contra el sacerdote mexicano, Marcial Maciel Degollado. Marcial Maciel Degollado fue un sacerdote católico mexicano que se ganó la reputación de ser el mayor recaudador de fondos de la Iglesia Católica Romana moderna, siendo también un activo reclutador de nuevos seminaristas. Hacia el final de la vida de Maciel, fallecido en 2008, se reveló que era un asiduo consumidor de drogas y agresor sexual de al menos 60 niños y adolescentes. Igualmente, se supo que mantuvo relaciones con al menos 4 mujeres, engendrando 6 hijos. En 2006, ya con Maciel de 86 años, el Papa Benedicto XVI lo destituyó del ministerio activo. Los archivos de Pío XII, abiertos en 2020, revelaron que el Papa conoció las actividades depredadoras de Maciel medio siglo antes de que se hicieran públicas. La traición y controversia de su doctor a la hora de su muerte.
Riccardo Galeazzi Lisi fue el médico personal de Pío XII desde 1939 hasta que fue cesado en octubre de 1958, después de la muerte del Papa, por los escándalos relacionados con la fallida preservación del cuerpo del pontífice y por intentar publicar imágenes e historias sobre el pontífice muerto. Tras la muerte de Pío XII, Galeazzi Lisi entregó fotografías del Papa fallecido al magazine francés Paris Match y a una revista italiana. Intentó publicar un diario que había escrito sobre los últimos 4 días del pontífice. El médico también aseguró que el sistema de embalsamamiento superficial al que sometió al cadáver de Pío XII, junto con el embalsamador napolitano Oreste Nuzzi, funcionaría sin problemas una vez que el cuerpo estuviera cerrado en el ataúd. Antes de entrar al cónclave en el que resultó electo Juan XXIII como sustituto de Pío XII, los cardenales presentes en Roma le exigieron su dimisión a Galeazzi Lisi, quien dimitió el 20 de octubre de 1958. La campaña de desacreditación de la KGB soviética contra Pío XII. El general rumano Ion Mihai Pacepa, ex jefe de inteligencia de la Rumania socialista aliada de la Unión Soviética, quien desertó a los Estados Unidos en 1978, afirmó en 2007 haber participado en la Operación Asiento 12, una campaña de desinformación liderada por la KGB para desacreditar al Papa Pío XII. Según Pacepa, la campaña ejecutada en 1968, 10 años después de la muerte de Pío XII, se basó en acusar al Papa de simpatizar con los líderes de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. En la jerga de la KGB, cambiar el pasado se llamaba enmarcar, explicó Pacepa, y era una especialidad de desinformación altamente clasificada. Eran como mosaicos formados por cientos o incluso miles de pequeñas piezas encajadas. Solo unos pocos diseñadores expertos saben cómo quedará la imagen final. Estuvo involucrado de forma periférica en la modificación del pasado de Pío XII, pero en aquel momento ni siquiera yo sabía cómo luciría la imagen final, añadió. ¿Por qué era el anticatolicismo en la Unión Soviética? A lo largo de su historia durante el siglo XX, la Unión Soviética realizó campañas y esfuerzos para socavar y difamar a la Iglesia Católica, particularmente con relación a su papel en Europa y el mundo. Fiel a la Iglesia Ortodoxa rusa desde mucho antes de la Revolución Bolchevique, Rusia desarrolló una larga tradición anticatólica que se remonta a los tiempos del zar Iván el Terrible, en el siglo XVI e incluso antes. A los ojos del liderazgo ruso, el catolicismo estaba intrínsecamente ligado con Occidente, por lo que los intentos de la Santa Sede de tener acogida en Rusia significaban un intento del oeste de expandir su cultura en ese territorio. Particularmente durante y después del reinado de Pedro el Grande, el catolicismo experimentó un vigoroso crecimiento en Rusia. Los nobles rusos deseaban estar más occidentalizados y, según su visión, Rusia era un imperio atrasado. En consecuencia, el catolicismo equivalía a abrazar el progreso y la cultura occidentales. Esta visión y la de ortodoxia religiosa rusa subsistieron en tensión hasta la Revolución Bolchevique, cuando el nuevo Estado marxista-leninista se declaró ateo y comenzó a promover el ateísmo entre la población. Entonces, el anticatolicismo ruso pasó a ser ideológico. Ejemplos de propaganda anticatólica de la Unión Soviética. Durante la existencia de la URSS fue una práctica propagandística habitual asociar a los países capitalistas occidentales, liderados por los Estados Unidos con el imperialismo y la explotación de la clase obrera, para lo cual recibían el apoyo de la Iglesia Católica. En sus intentos por socavar el catolicismo, la URSS se retrató como un tipo de liberación religiosa, la integración de la Iglesia Católica griega con la Iglesia Ortodoxa rumana. El liderazgo religioso ortodoxo no fue ingrato con los líderes prosoviéticos y llegó a presentarlos como una especie de libertadores frente a la tiranía cristiana que pretendía imponer Roma. En 1979, antes de la fundación del sindicato Solidaridad en Polonia, el liderazgo comunista polaco comenzó una campaña que incluyó propaganda, supresión de actividades religiosas no aprobadas y movilización internacional. Internacionalmente, bajo la apariencia de un movimiento por la paz, los polacos y los soviéticos intentaron etiquetar a la Santa Sede y al recién elegido Papa Juan Pablo II como beligerantes y enemigos de la concordia. Su canal secreto de comunicación con el Führer. En agosto del año 1939, mientras ultimaba los planes para la invasión de Polonia, el dictador de Alemania también participaba en negociaciones con el Papa Pío XII, tal como ha salido a la luz recientemente tras la apertura de los archivos de este Papa en el Vaticano. Algunos han retratado a Pío XII como un firme y valiente enemigo del líder alemán y del fascismo, mientras que otros lo han criticado duramente por no denunciar la guerra de agresión alemana ni el intento del dictador alemán de acabar y hacer daño sistemático a los judíos de Europa. En 2020, los archivos de Pío XII estuvieron disponibles para los académicos,
quedando al descubierto que poco después de convertirse en papa, Pío XII estableció un canal de comunicación secreto con el Führer alemán. A través de este canal, Pío XII consiguió reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, después de la invasión alemana de Polonia. 2 meses después de la reunión, Alemania ocupó Francia, un país fervientemente católico, como Polonia. A partir de ese momento, los contactos entre el Vaticano y el régimen alemán terminaron sin ningún acuerdo formal. Algunos historiadores señalan que el dictador alemán nunca tuvo la intención de hacer ninguna concesión a Pío XII y que sus contactos solo sirvieron para que el Papa guardara silencio sobre las atrocidades alemanas, especialmente contra los judíos. El Führer quería secuestrar al Papa Pío XII. El general de la Waffen-SS, Karl Wolff, es conocido por haber rendido a las fuerzas alemanas en el norte de Italia, al final de la Segunda Guerra Mundial, sin la autorización del líder nacionalsocialista. Wolff reveló que en 1943, con la invasión aliada de Italia en marcha y tras la caída del gobierno de Mussolini, el Führer le ordenó secuestrar a Pío XII y trasladarlo a Alemania o a Liechtenstein para evitar que quedara bajo la influencia de los aliados. Para justificar el secuestro del Papa ante la opinión pública católica, los alemanes pensaban presentar un documento forjado que afirmaba que Pío XII había contribuido decisivamente en la caída del Duce italiano. Según Wolff, aunque preparó un plan para asaltar el Vaticano, le advirtió al séquito de Pío XII sobre el proyecto del Führer de secuestrarlo. Nunca se ha establecido por completo si el relato de Wolff, fallecido en 1984, es verídico. Es posible que intentara quedar bien y pasar a la historia como el hombre que protegió al Papa. Probablemente ya sabía desde los inicios de la muerte en masa del pueblo judío por los alemanes. Uno de los grandes cuestionamientos históricos que se le realizan a Pío XII es que no levantara su voz contra la aniquilación y el daño sistemático a los judíos por parte del régimen nacionalsocialista alemán. Una carta encontrada en 2023 en los archivos del Vaticano entra en conflicto con la posición oficial de la Santa Sede de que la información de que disponía el Papa sobre el trato que estaba dando el régimen alemán al pueblo judío era vaga y no verificada. La carta mecanografiada y amarillenta, fechada el 14 de diciembre del año 1942 y reproducida el 17 de septiembre de 2023 por el diario italiano Corriere della Sera, fue dirigida por el padre Lothar Koine, un jesuita de la resistencia contra Alemania, a Robert Leiber, también sacerdote alemán y secretario personal del Papa. Koenig le cuenta al asistente de Pío XII que estaba confirmado que cerca de 6.000 polacos y judíos eran asesinados diariamente en los hornos de la SS en el campo de Belzec, que entonces formaba parte de la Polonia ocupada por los alemanes y ahora está en Ucrania. Escondió a 3.200 judíos en Roma en la Segunda Guerra Mundial, al margen de que Pío XII conociera o no el alcance de las atrocidades alemanas contra los judíos. La Iglesia Católica tuvo una actitud muy solidaria con la comunidad judaica de Roma e Italia. Según un informe del año 2023, avalado por la comunidad judía italiana, los conventos y monasterios católicos romanos sirvieron como albergues y escondites de al menos 3.200 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Las identidades de estas personas protegidas por la Iglesia Católica fueron corroboradas por organizaciones judías de Roma. Los hallazgos fueron revelados el 7 de septiembre de 2023 por un comité formado por investigadores del Pontificio Instituto Bíblico del Vaticano y el Instituto de Investigación de la Shoah Yad Vashem. La documentación descubierta en los archivos del Instituto Bíblico contiene un registro de más de 4.300 individuos que se refugiaron en propiedades de 100 órdenes religiosas católicas femeninas y 55 masculinas, de las cuales se verificó que 3.200 eran judíos. ¿Cómo fue su infancia? El futuro Papa Pío XII nació como Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, el 2 de marzo de 1876, en Roma, en el seno de una familia católica de clase alta, con una historia de vínculos con el papado. A los 4 años comenzó su educación en la escuela del convento de las Hermanas Francesas de la Divina Providencia, en Roma. Hizo su primera comunión en la iglesia Chiesa Nuova, donde fue monaguillo, antes de ser enviado en 1891 al Liceo Ginnasio Ennio Quirino Visconti. En 1894, a los 18 años, ingresó al seminario de Almo Collegio Capranica, aunque abandonó los estudios presenciales un año después, según reveló su hermana Elisabetta, porque no le gustaba la comida. Tras recibir una dispensa especial, el joven Pacelli continuó sus estudios desde casa, y así pasó la mayor parte de sus años de seminario como estudiante externo. Fue ordenado sacerdote el 2 de abril de 1899, domingo de Pascua, y recibió su primer destino como vicario en Chiesa Nuova, mientras realizaba estudios de posgrado en Derecho Canónico.
¿Cómo llegó a ser papa? En 1901, el padre Pacelli ingresó en la Congregación para Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, una dependencia de la Secretaría de Estado del Vaticano. Ese mismo año, el Papa León XIII lo eligió para dar el pésame en nombre de la Santa Sede al rey británico Eduardo VII por el fallecimiento de la reina Victoria. En 1904 se doctoró en Derecho Canónico y se convirtió en asistente del cardenal Pietro Gasparri, quien fue designado secretario de Estado en 1914 por Benedicto XV, sucesor del Papa Pío X. Gasparri nombró subsecretario de Estado a Pacelli. Tras década y media en la que ejerció diferentes funciones, como nuncio en Baviera y en Alemania, y como representante del Papa en distintos asuntos diplomáticos, en diciembre de 1929, Pacelli fue designado cardenal por el Papa Pío XI y secretario de Estado en febrero de 1930. Pío XI murió el 10 de febrero de 1939 y el cardenal Pacelli entró al cónclave como secretario de Estado, saliendo como papa desde el 2 de marzo de 1939, eligiendo para reinar el nombre de Pío XII. Mystici Corporis Christi. Mystici Corporis Christi, o Cuerpo Místico de Cristo, es una encíclica de Pío XII, promulgada el 29 de junio de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. En la encíclica, Pío XII rechaza los comportamientos de exclusión sobre la base de raza o nacionalidad. Sobre esto escribió: hay quienes exaltan la enemistad, el odio y el rencor como si se mejoraran la dignidad y el valor del hombre. Nosotros, sin embargo, al mismo tiempo vemos con tristeza las desastrosas consecuencias de esta enseñanza. Debemos seguir a nuestro Rey Pacífico que nos enseñó a amar, no solo a quienes son de una nación o raza diferentes, sino también a los enemigos. La solemne carta papal también condena los asesinatos de personas discapacitadas y las conversiones forzosas. Al respecto dijo: por lo tanto, cada vez que ocurre, a pesar de la constante enseñanza de la sede apostólica, que alguien está obligado a abrazar la fe católica contra su voluntad, nuestro sentido del deber exige condenar el acto. Humani Generis Unitas. Humani Generis Unitas, traducida al español como Sobre la unidad de la raza humana, es el borrador de una encíclica encargada por Pío XI, que estaba en preparación al momento de la muerte del Papa en febrero de 1939. El borrador se mantuvo en secreto durante 37 años, hasta que fue publicado en Francia en 1995. La llamada encíclica perdida y encíclica oculta condena el daño contra el judaísmo, la discriminación por razas y la persecución de los judíos. El borrador de 100 páginas preparado por un equipo de jesuitas, dirigido por John Lafarge, fue entregado al Vaticano en septiembre de 1938 y estaba en el escritorio de Pío XI cuando el pontífice murió de un ataque cardíaco. Pío XII, sucesor de Pío XI, no promulgó la encíclica, lo que fue utilizado por sus detractores como prueba de su problema con el pueblo judío y su silencio ante los horribles daños contra el pueblo judío. Intentó exorcizar al líder alemán. Según sostiene el erudito católico Gerald Noel en su libro de 2008, Pío XII. El sabueso del dictador alemán, el controversial papa, no era pro-dictador alemán, sino que solía levantarse en medio de la noche para hacer exorcismos al dictador alemán, bajo la creencia de que estaba poseído por el demonio. Noel, antiguo director del Catholic Herald, afirma en su obra que Pío XII no era contra el pueblo judío ni pro-dictador alemán, sino que estaba movido por una enorme ambición por la Iglesia Católica, que él consideraba la única iglesia verdadera. Según el autor, Pío XII fue un desastre para los judíos, pero no por tener un problema con el pueblo judío, sino por sus grandes ambiciones políticas. Y agregó, su actitud también estuvo influenciada por ser producto de la iglesia preconciliar, que creía en la conversión de los judíos al cristianismo. Noel añadió, a cambio de amplias concesiones materiales para la Iglesia Católica en Alemania, la Santa Sede garantizó que los católicos alemanes se abstendrían de toda actividad política partidista. Esto implicó la disolución, por orden papal, del Partido de Centro Alemán, de tendencia católica. Este partido controlaba el equilibrio de poder y sin él, el dictador alemán pudo asumir el poder supremo. Fue testigo del milagro del sol. Pío XII dijo haber visto en privado en varias ocasiones el milagro del sol, el mismo fenómeno que muchos fieles dijeron haber presenciado el 13 de octubre de 1917, después de declarar el dogma mariano de la Asunción, el 1 de noviembre de 1950. El Papa escribió que, a las 4 de la tarde del 30 de octubre de 1950, en medio de su paseo rutinario por los jardines del Vaticano, quedó maravillado por un fenómeno que nunca antes había visto. El sol, que aún estaba bastante alto, parecía una esfera pálida y opaca, completamente rodeada por un círculo luminoso.
Recordó, añadiendo que podía mirarlo, sin la menor molestia. Había una nubecita muy fina adelante. Apuntó que el sol se movía ligeramente hacia afuera, ya fuera girando o moviéndose de izquierda a derecha y viceversa. El Papa contó que volvió a ver el mismo espectáculo solar el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 8 de noviembre, interpretándolo como una señal divina en favor del dogma de la Asunción que había promulgado. ¿Por qué nunca abrió el tercer secreto de Fátima? Según los niños portugueses que reportaron las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en 1917, la Virgen les reveló 3 secretos en forma de profecías. Los 2 primeros secretos, referidos en una visión del infierno y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fueron revelados en 1943 por Sor Lucía, una de los niños que había reportado las visiones marianas en 1917. Sor Lucía no se sintió segura para revelar el tercer secreto, y lo escribió en un papel que guardó en un sobre lacrado, con la recomendación de que no fuera revelado antes de 1960. Pío XII recibió el sobre y lo guardó sin abrir o abriéndolo sin revelar su contenido. El Papa murió en 1958 y fue reemplazado por Juan XXIII, pero tampoco este pontífice, ni Pablo VI, ni Juan Pablo I, revelaron el tercer secreto, suponiendo que hayan abierto el sobre. Finalmente, Juan Pablo II hizo una interpretación del mismo en 2000, asociándolo con el atentado que casi le costó la vida en 1981, en la Plaza de San Pedro. El extraño hábito de abrir la jaula de sus canarios mientras él comía. Aunque moderadamente alto y delgado, Pío XII podría ser definido físicamente como poco atractivo, un hombre con un rostro resistente a la sonrisa, que parecía tan clásicamente ascético que resulta difícil imaginarlo disfrutando de su cena, que solía tomar solo, compartiéndola únicamente con sus canarios. En cambio, su sucesor, Juan XXIII, quien tampoco tenía la apariencia clásica del hombre guapo, pasó a la historia como el Papa Bueno, principalmente por su cercanía con la gente y su carácter afable. Pío XII era austero tanto en su apariencia personal como en la mesa, y una de sus pocas concesiones al paladar era la savaglione, un postre italiano cremoso y ligero, preparado con yemas de huevo, vino marsala y azúcar. Cuando le servían la cena, Pío XII hacía que le pusieran una jaula con sus canarios encima de la mesa, y él mismo la abría para que los pájaros volaran y picotearan. Después les tendía el dedo para irlos enjaulando de nuevo uno por uno. Las palabras alarmantes y proféticas de Pío XII. En 1933, 16 años después de los reportes de las apariciones de la Virgen en Fátima, el futuro Papa Pío XII, entonces cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado de la Santa Sede, hizo algunas confidencias proféticas al conde Enrico Pietro Galeazzi. El cardenal Pacelli dijo a su amigo que las revelaciones proféticas, confiadas por la Virgen de Fátima a Sor Lucía y sus acompañantes niños, representaban una advertencia contra los peligros de destruir la liturgia y alterar los sacramentos de la fe. En una conversación con otro colega cardenal, Pacelli hizo advertencias parecidas. En sus confidencias a Galeazzi, el futuro Pío XII dijo: «Supongamos, querido amigo, que el comunismo es el más visible entre los órganos de subversión contra la Iglesia y la tradición de la divina revelación. Así, presenciaremos la invasión de todo lo espiritual, la filosofía, la ciencia, el derecho, la enseñanza, las artes, los medios de comunicación, la literatura, el teatro y la religión». ¿Cómo fueron sus últimos días? A finales de 1954, Pío XII consideró la posibilidad de dimitir por el empeoramiento de su salud. A partir de ese momento hizo notorios cambios en su agenda, evitando largas ceremonias. El 6 de octubre de 1958 sufrió un derrame cerebral que lo debilitó notoriamente, hasta el punto de recibir la extrema unción, aunque su estado mejoró hasta el 8 de octubre, cuando le sobrevino un segundo accidente cerebrovascular. A media tarde, los médicos informaron que el Papa sufría un severo colapso cardiopulmonar y creían que la muerte era inminente. Al comienzo del atardecer, empezó a desarrollar neumonía y los médicos le suministraron plasma sanguíneo y oxígeno. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Recen, recen para que esta lamentable situación para la Iglesia termine», refiriéndose a la pérdida de influencia del catolicismo durante la Guerra Fría. ¿De qué murió y cómo fue su muerte? En su último día de vida, la fiebre del paciente subió constantemente y su respiración se hizo cada vez más difícil. A las 2:52 del jueves 9 de octubre de 1958, Pío XII sonrió, bajó la cabeza y murió. La causa de la muerte registrada fue insuficiencia cardíaca aguda. El cardenal Domenico Tardini, secretario de Estado, rezó en latín la alabanza de la Virgen María al Señor y el Magnificat anima mea Dominium. Gasparini, uno de los médicos, comentó:
El Santo Padre no murió a causa de ninguna enfermedad específica. Estaba completamente agotado, estaba sobrecargado de trabajo, su corazón estaba sano, sus pulmones en buen estado. Podría haber vivido otros 20 años, de haberlo evitado. Italia declaró 3 días de luto y el cierre de oficinas y escuelas como señal de duelo. Portugal y Cuba también declararon 3 días de luto, Brasil 5 y España 10. ¿Qué se reveló sobre Pío XII cuando se abrieron los archivos secretos del Vaticano? En ocasión del 80º aniversario del nombramiento de Pío XII como obispo de Roma, el Papa Francisco anunció el 4 de marzo de 2019 que los materiales de archivo del Vaticano relativos al pontificado de Pío XII estarían accesibles para los académicos a partir del 2 de marzo del año 2020. Los archivos vaticanos han proporcionado millones de páginas sobre el controversial papado de Pío XII, estimándose que su procesamiento tomará años. En 2022, el historiador alemán Michael F. Feldkamp anunció haber descubierto pruebas de que Pío XII salvó de la muerte a al menos 15.000 judíos y que en enero de 1942 envió un informe sobre el daño al pueblo judío al gobierno estadounidense, aunque la administración de Franklin Delano Roosevelt no dio credibilidad a la información papal. Un papa diplomático. El papado de Pío XII duró casi 20 años, abarcando una quinta parte del siglo XX, siendo considerado un pontificado largo, incluso para los estándares modernos. Como jefe de la Iglesia Católica en los turbulentos años de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII basó su papado en la diplomacia durante el aciago periodo del conflicto y posteriormente en la recuperación y reconstrucción que continuaron, el comienzo de la Guerra Fría y la construcción temprana de un nuevo orden geopolítico internacional. Un papa anticomunista. Un sector que no gozó mucho de la mano diplomática de Pío XII fue el mundo comunista. En 1949, la Iglesia Católica emitió el decreto contra el comunismo, un documento que declaró que los fieles católicos que respaldaran las posiciones políticas ateas de los estados comunistas eran apóstatas del cristianismo y debían ser excomulgados. Este decreto anticomunista incrementó durante las décadas siguientes las deportaciones de sacerdotes y las persecuciones de los católicos en los países de Europa Oriental, en la órbita de la Unión Soviética. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los secretos ocultos de Pío XII, el Papa que explotó. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.